gracias a ustedes de nuevo. Muchas gracias al profesor Ricardo por invitarnos al Cine Club. Como siempre, nosotros somos todo el equipo de investigaciones y Bianca, que es nuestra coordinadora. Y pues en el día de hoy vamos a hablar de línea de producción y distribución. Y yo creo que es muy importante porque de la idea a tener la idea y a que llegue al público, pasan cosas importantes frente a la parte financiera siempre, ¿cierto? Entonces hoy ellos nos van a compartir su experiencia, cómo consiguieron los recursos, cómo hicieron, cómo ejecutaron y finalmente cómo distribuyeron, cuáles fueron las ventanas a las que llegaron. Entonces, nos va a hacer una pequeña introducción y arrancamos. Sí, es más como una pequeña reflexión sobre lo que implica el problema de la distribución dentro del ejercicio cinematográfico. Y quería como tal vez como mostrarlo un poco históricamente. No sé si ustedes manejan muy bien los primeros años de la historia del cine, pero justo en los primeros años, los 2, 3, 5 primeros años de la historia del cine, había dos modelos posibles. Uno podía ser un cineasta Lumière o trabajar para Edison. Eran como las dos opciones. Cuando uno era un cineasta Lumière, uno era su propia compañía de producción. Uno tenía la cámara y uno viajaba generalmente eran viajeros por el mundo, eran como documentalistas. Viajaban por el mundo con su cámara y donde llegaban por la mañana rodaban, revelaban a medianoche y al otro día proyectaban. Entonces uno era toda la empresa, uno era el productor y uno era el distribuidor, uno hacía todo y la gente, y era un cine que se trataba de verse, de que la gente misma se viese a sí mismo. Uno llegaba con rollos de todo el mundo, pero además llegaba con los rollos que uno mismo había hecho en el pueblo anterior. Entonces si yo llegaba por ejemplo acá a Bogotá, yo traía el rollo que hice en Girardot y lo proyectaba, entonces la gente podía ver Girardot, podía ver Calamar y podía ver Barranquilla, y además de eso París, y además de eso lo que grabé acá en Bogotá esta mañana. El modelo de Edison era súper diferente. Edison tenía todo el control de la producción y la distribución él mismo. Era el único dueño de todo el negocio. Era buenísimo también porque si uno trabajaba para él, funcionaba más o menos como uno de estos estudios de principios del siglo XX, como Cinecittà o como la UFA, donde uno era un empleado y a uno le decían básicamente qué posibilidades cinematográficas tenía y uno navegaba esos canales cinematográficos con mediana libertad. Es buenísimo porque se dan cuenta en cualquiera de las dos opciones, el negocio, la forma del negocio, el modelo de negocio uno no lo plantea. El modelo de negocio lo plantea el fabricante del aparato que tenemos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la época de los grandes estudios realmente comienza a declinar, principalmente por la introducción de la televisión, pero también porque las tecnologías se comienzan a volver más económicas y países pequeños como el nuestro pueden acceder poco a poco a las tecnologías de grabación y de filmación para empezar a hacer sus propios audiovisuales. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, desde más o menos los 80s, comenzamos a ver cada día menos cine mexicano, porque pues, para esa época básicamente era lo único que veíamos, y comenzamos nosotros también a hacer lo nuestro. Hoy en día los dos modelos de producción siguen existiendo. Sigue existiendo un modelo como el de Edison, donde Caracol, RCN, Warner y yo puedo salir a ser empleado como ellos. Pero justamente el modelo de los Lumière ha renacido en YouTube. Entonces cada persona puede ser su propia empresa, puede grabar su propio día, y de la misma forma que los primeros documentalistas de los Lumière, los hermanos Lumière, de las cámaras Lumière, recorrían todo el mundo, los youtubers se graban en lo cotidiano y se ven en lo cotidiano. Es el momento más interesante desde que tengo recuerdo, desde que tengo memoria en la historia del audiovisual. Porque cuando yo nací lo único que había era cine y televisión, y hoy en día cada día me sorprende ver más muchachos jóvenes de 12, 13 años produciendo audiovisual que tienen muchas más vistas que los audiovisuales que yo hago, que son súper intelectuales. Y, o sea, sí, ¿no? Y un muchachito grabando cómo desempaca su juguete nuevo tiene muchas más vistas. Este nuevo audiovisual, esta nueva forma de producir es exactamente lo mismo que está sucediendo con todos los medios de producción contemporáneos. Y ese es el mundo que les toca vivir a ustedes. A nosotros ya no. Nosotros ya estamos en la universidad, ya tenemos empleo, ya salvamos patria. Pero a ustedes les toca este modelo de producción. Ustedes tienen que escoger igual. Ustedes pueden salir de acá a ser empleados o a ser sus propios productores y distribuidores. Y ahí está. Totalmente.
Entonces, para iniciar esto, sí, ustedes tienen la idea, majestuosa idea, y ahora conseguir los recursos, ¿verdad? Ese es el primer momento cuando nos enfrentamos. Sabemos que existen fondos como el FDC que nos podemos presentar año tras año, pasan ciertos proyectos, hay un pitch, después del pitch dan recursos hasta 50 millones, creo que están dando en este momento para cortometraje. Tenemos otra opción que es conseguir en el sector privado algún padrino que nos ayude, que nos colabore. Tenemos la opción de autoinvertir nuestro dinero, nuestra familia, o el crowdfunding, que sería como buscar en estas nuevas páginas. Esta es una tendencia muy buena. Yo quiero saber aquí que nos cuenten Diego y Camilo, ellos dos, como se dan cuenta, obedecen a dos géneros muy diferentes y el equipo humano, los recursos, las necesidades eran diferentes. Entonces, no sé quién quiere empezar y nos cuenta un poco sobre cómo fue esa etapa de conseguir recursos. Vale. Ante todo, muchas gracias por ver la película. Me parece chévere y la de Camilo, que estén aquí, es bastante gratificante para todos. Pues, como bien mencionado ahorita, hay una idea, ¿cierto? Pero la idea no es nada sino hasta que uno la vuelve realidad, ¿sí? Entonces, pues, la historia de la financiación de la película es un poquito la historia del desarrollo de la película, ¿sí? Que entonces voy a retroceder un poquito y contarles cómo surgió la idea, ¿sí? Pues, de hecho tiene mucha relevancia para ustedes en tanto también fue un trabajo de grado, fue estudiantil, ¿sí? Pero pues digamos que era para mi maestría en donde teníamos que hacer audiovisuales, pero con la más alta profesionalismo, ¿sí? Entonces no era solo hacer un cortometraje, era hacer un cortometraje que fuera pues con los estándares de la industria, ¿no? Entonces pues es muy bueno decir la idea, pero a veces uno no tiene una idea. Y digamos que ese fue mi comienzo, porque no había una idea. Y pues buscando inspiración, yo no sabía qué quería hacer. Alguna vez en un cóctel que estaba allá en Londres, unas personas se me acercaron y eran de, si no estoy mal, Film 4 o algo así, una de las compañías productoras allá de Londres, y me dijo, bueno, tú eres colombiano, ¿dónde has pensado rodar? Entonces yo le dije, no, pues probablemente en Colombia, porque me siento pues orgulloso de poder mostrar un pedazo de lo que soy yo, ¿cierto? Y yo soy bogotano, más allá de colombiano me siento bogotano. Y pues la conversación fue desarrollándose hasta que la señora, que era inglesa, me decía, pero yo sé que lo que tú podrías explotar es bastante interesante para nosotros. Tú podrías mostrar a los niños y la pobreza y todas estas, no sé, paisajes que tiene Colombia que son súper interesantes. Yo el otro día vi un documental y no sé qué, y la pobreza y el potrero y la vaina, y entonces así como que fue redundando, digamos, en todas estas ideas de lo que es un poco la concepción de ellos de Colombia, ¿no? Y ese fue el origen de mi idea. Yo dije, pues, ¿saben qué? Voy a hacer una película que sea totalmente el inverso a eso. Voy a buscar hacer una película que sea solo de interiores y que sea existencialista, no realista, no la pornomiseria, el inverso a eso, ¿sí? Y buscando inspiración para eso, entonces empecé a buscar material que era, pues ante todo, pues literatura latinoamericana, pero diferente, marginal. Y en eso llegué a Virgilio Piñera, que yo ya conocía, y leyendo a Virgilio Piñera, de pronto tuve la revelación de, vale, estoy buscando inspiración en él, pero quizás sería interesante adaptarlo a él. Y busqué pues, uno de sus cuentos, él escribió principalmente cuentos y poesía, y uno de sus cuentos que fuera accesible en términos de cine, porque no todo se puede adaptar al cine, ¿sí? Y el ejercicio de adaptación es difícil. Entonces llegamos a este cuento, pero entonces ahí entra un problema que es uno no puede adaptar y ya, uno tiene que tener los derechos para la adaptación. Entonces, parte del ejercicio, digamos, de conseguir financiación y de conseguir, digamos, el equipo y de todo, fue también generar, digamos, el guión.
¿sí? Yo tomé una decisión, y es que mientras conseguía los derechos pues de poder hacerlo, la adaptación, con los agentes literarios y los herederos de Virgilio Piñera, fuimos adaptando el guión, ¿sí? Ahora, uno no tiene que tenerlo todo listo, pero sí tiene que precisamente tener la idea. ¿Sí? Uno no puede vender algo sin tener algo que vender, por decirlo así. Entonces, pues hablando un poquito de lo de financiación, yo fui generando un paquete que era especulativo en cierto modo, pero que era la idea de lo que queríamos hacer. Pues yo hablo en plural, pero realmente era yo. Entonces era lo que yo quería hacer, ¿sí? Y mientras tanto iba gestionando las cosas, ¿sí? Una buena gestión de producción no es necesariamente lineal, hay muchas líneas paralelas. Entonces íbamos hablando con los agentes. De hecho, ni siquiera sabía que había un agente. Fue primero, uno de los primeros obstáculos fue encontrar quién tenía los derechos de Virgilio Piñera, pero eventualmente llegué a los agentes que tenían los derechos. Y en esas, pues ya habíamos trabajado, antes de tener el guión, teníamos algo con lo que hemos hablado mucho con Pilar, y yo hice un tratamiento, ¿sí? El tratamiento no es el tratamiento visual que ustedes usualmente conocen, sino en el mundo anglófono, utilizan el treatment, y el treatment es una suerte de sinopsis un poco más elaborada en la que se puede ver, digamos, lo que se va a hacer pues lo que va a ser la trama de la película, y con eso es que uno realmente financia. Entonces generé eso antes de generar el guión, pues porque ya existía un cuento, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido fui adelantándome porque ya existía el cuento, ya existía la trama, ¿sí? Yo tenía que volverlo audiovisual. Y pues ahí fuimos consiguiendo, digamos, elementos ya audiovisuales para construir mejor la historia. En resumen, como para que Camilo hable, generamos el guión. En un principio yo pensé que era mejor hacerlo en español, porque lo iba a filmar en español, pero otras cosas que me di cuenta en el proceso es que pues, lo que más valía era la historia, la adaptación. Y terminé haciéndolo con un guionista alemán, escribiendo en inglés, porque me pareció que era más importante el guionista que el idioma del guionista, ¿sí? En un principio intenté trabajar con gente que supiera español, pero después me di cuenta, pues, ¿para qué? Si yo también hablo inglés y yo puedo traducirlo al español de vuelta. Entonces, en ese proceso, pues ya las cosas ya están más concretas y ya procedí, digamos, a la financiación. En general, la financiación era más o menos muy directa. Primero, la escuela me daba una plata porque era parte de mi matrícula y era parte de lo que pues, estábamos comprometidos. Valdría la pena decir de pronto el presupuesto, ¿cierto? Costó, pues en total costó como, en presupuesto real, ¿no? Pero esto es porque también hice todo tipo de negociaciones y lo que sea, costó como 8.500 libras, ¿sí? Eso en pesos es harta plata. La universidad me dio aproximadamente 3.500 y yo opté por una cosa que mencionó ahorita Pilar, que es hacer crowdfunding, que es conseguir fondos a través de internet. Ahora, como le he dicho a algunos estudiantes, eso usted solo lo puede hacer una vez, no lo puede hacer más de una vez, o lo puede intentar hacer más veces, pero digamos que es exitoso una vez. Y eso fue una de las primeras cosas que yo hice, fue averiguar sobre el sistema porque no lo conocía muy bien. Y es algo muy reciente, pues era aún más reciente cuando yo lo hice hace como 5 años. ¿Por qué? Porque solo, pues leía yo un análisis que hicieron, no sé si fue para Kickstarter o Indiegogo, que decía, para hacer crowdfunding, el 50% de sus familiares van a donar algo, probablemente. Esto es, pues, estadística, ¿sí? El 25% de sus amigos van a donar algo, probablemente. Y el 1% de sus conocidos y de la gente, pues más bien de gente del ciberespacio es quien van a donar. O sea que usted puede poner anuncios en todos lados y lo que sea, pero solo el 1% va a donar. Es realmente la gente cercana a uno la que está apoyando
Entonces, eso funciona una vez, y funciona cuando la tía de uno quiere ayudarlo, y la mamá, y el amigo, pero solo lo puede pedir una vez, porque no lo van a financiar 10 películas. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Entonces yo hice eso, pues porque era pues, un trabajo con el que le he dedicado más, digamos, esfuerzo y dedicación, y pues porque pues, era el trabajo de grado, ¿no? Y la financiación fue así, en un principio, ¿sí? Yo, como para ser muy transparente acá, yo rodé a crédito sin tener el crowdfunding hecho. Mientras estaba en el rodaje, yo estaba haciendo el crowdfunding. Y ya había empezado a hacer la postproducción sin tener ni siquiera los fondos, y así siempre he hecho toda mi vida. En la vida a veces uno tiene que lanzarse al agua, sí, y mientras me quedaba esperando la plata nunca la iba a tener. Entonces, y entre más iba yo haciendo la preproducción, realmente, no sé si conocían a algunos de los actores y de las personas de los créditos, a medida que yo iba, digamos, pescando aliados, más la plata iba llegando. Entonces, a veces uno no tiene que tenerlo todo ya hecho para que la cosa ocurra, sino mientras uno lo va haciendo, la gente se va subiendo al bote, ¿sí? Como que le parece, oye, pero estás con él, pues yo también quiero estar. Y así fui, digamos, financiando lo último. Lamentablemente, por ejemplo, el crowdfunding, yo lo hice en una plataforma inglesa, y los mismos de la plataforma me robaron. Los denuncié y todo, pero se perdió la plata. Se perdió unos 500 libras. Me la robaron literalmente, ¿sí? Con denuncia en la policía y todo, y aún así, pues de nada sirvió. Entonces, esas plataformas digitales, tengan mucho cuidado, ¿sí? Por lo menos Kickstarter es algo que tiene ya cierta trayectoria, lo que sea, pero yo usé una alternativa porque, no sé, ofrecían algo adicional. También es que hacen muchas deducciones, no es la plata que recogen la que les dan. Hay unas deducciones que son como los fees que les van a cobrar ellos, no la comisión. Entonces la comisión del otro era más bajita, pero me cobraron por la derecha. Y ya, digamos que como para acabar la financiación, como les digo, hasta la postproducción yo ya me había quedado sin plata, y fue todo haciendo negocios, fue convenciendo a las personas de que me ayudaran en una tarea. Entonces, ustedes pueden negociar, eso se puede hacer. Si uno, sobre todo si uno es un estudiante desfondado, uno puede negociar las cosas. Los incentivos no son muy grandes porque pues uno no tiene nada que dar de vuelta, ¿no? Pero pues más que de pronto un poquito de exposición o algo así. Pero mucha gente se fue montando y fue ayudándome en el proceso, ¿sí? Con descuentos o en especie, o no sé, uno va, digamos, enamorando a las personas con sus proyectos. Entonces, pues sí es importante la idea, pero tiene que ser una muy buena idea y uno saber venderla, ¿cierto? Entonces, pues, esa es un poco la historia de la financiación de la CAR. Muchas gracias. A ver, con En Escena, pues ese fue mi trabajo de grado, de pregrado de la Nacional. Pues básicamente pues la universidad me ayudó con los equipos. Ahí, digamos, lo que yo más necesitaba, pues que es un poco lo que habla Diego, era como apoyo para las grabaciones, porque como que desde el principio tenía claro que lo que más me interesaba era hacer un proceso de observación largo, que tenía que durar menos 6 meses yendo a este colegio, y pues eso complica mucho con cualquier tipo de rodaje. Cuando uno ha hecho estas búsquedas de observación, pues son muy complejas. Aunque pues uno sabe que no necesita un gran equipo, o sea, quiero decirlo de cantidad de personas. Entonces yo sabía que básicamente lo que necesitaba era un camarógrafo que estuviera conmigo, que yo mismo podía hacer el audio, y mucho tiempo de los equipos. Entonces digamos que eso pues ya fueron trámites internos, el proyecto pues pasó todas sus fases en la universidad, se aprobó el tipo de producción, digamos que tampoco era tan fácil como que se aprobara, pero como que a partir de la argumentación del proyecto pues permitieron eso, soltarme una cámara semanalmente, 2 veces a la semana, que también pues había cosas que los facilitaban. Lo primero que quería era un colegio, no sé si conocen la Nacional, pero ahí tiene un colegio que es como muy cerquita de la escuela de cine, que es el IPAM. Entonces pues obviamente ese fue el primer tipo de cosas que empecé a mirar.
y pues también pues pedí las autorizaciones allá y pues obviamente hacía que me pudieran facilitar las cámaras. No las necesitaba largo tiempo cada día, sino alrededor de 1 hora diaria. Entonces bueno, todo eso hizo como que se facilitara la ayuda de la universidad pues para que durante un semestre completo me pudiera soltar las cámaras. Y ya después pues fue convencer a 2 de mis compañeros que también lo mismo, o sea, tener a un compañero que esté ahí todo el tiempo yendo con uno es complicado, entonces pues me fui por 2. Entonces siempre tenía como, si uno no podía, pues había el segundo que también estaba, pues, y siempre funcionó. Realmente hacia el final me empecé a dar cuenta que, porque había momentos en que ninguno de los dos me podía ayudar, no mucho, en general siempre pudieron, pero a veces me iba yo solo con el microfonito direccional y muchas de las cosas que quedaron al final son de esos momentos, porque como que ellos se fresqueaban más los niños y bueno, la relación era diferente que cuando estás como más grande, cuando estás solo con una camarita, como que a veces se soltaban. Entonces muchas de las cosas funcionaron también conmigo yendo solo, obviamente cambia el tipo de estética, pero también era una estética que no me afectaba, digamos, lo que yo estaba buscando. De hecho me ayudaba mucho, pues es básicamente una estética de acercarme mucho, pues de estar cerca con un micrófono y pues con un plano cerrado de los niños, que también era mucho lo que estaba buscando, entonces digamos que eso funcionó. Entonces pues eso, digamos que realmente dinero en mi bolsillo solo para cassettes, que en 2005 entonces teníamos que comprar los cassettes, muchos, grabé como 33 horas de material y pues nada, ser muy juicioso de ir todas las semanas, siempre iba a los recreos largos y como a las como clases, bueno, obviamente a todo el proceso del teatro, que era como en sus horas extras, y a las clases como más artísticas y educación física. Bueno, me ha dicho, no iba a las clases de matemáticas y de sociales y eso, sino más como a lo que pues en donde había como más interacción entre ellos y menos una clase magistral. Entonces eso, pues realmente todo fue, pues todo lo que se tenía que pagar como cassettes y cosas por el estilo, pues salió de mi bolsillo, pues no fue mucho. Realmente no. Sí, aparte de los cassettes no recuerdo otros gastos que ha tenido también por cierto tiempo, pero pues eran mínimos los gastos, pues pilas, por ejemplo, pero pues era mínimo. Y ya, eso pues, digamos en cuanto a la financiación. Con respecto a la distribución, pues sí, yo le comentaba a Pilar que creo que yo me colgué mucho, creo que debía haberlo movido un poco más, lo moví solo a nivel. Yo hay algo que le contaba a Pilar que no sé por qué en ese momento, también aquí como dice Diego, para sincerarse, no sé qué estaba pasando, pero por ejemplo, pues eso lo mostraron aquí en Colombia en la muestra internacional documental, lo seleccionaron en los Césares, que yo no sé si todavía existen, que es un festival que se hace en Manizales, y en In Vitro. Y a mí me llamaron, no sé, como que en ese instante estaba como en otras cuestiones o en otros proyectos y no le di como la importancia. Me llamaron, por ejemplo, a otros festivales como es uno de San Diego, el Latino, bueno, no me acuerdo cómo se llama, un festival que hay, y otro que se llama el Reencuentros también de América Latina. Y por alguna razón yo no lo envié a esos festivales, entonces realmente la distribución que se hizo fue solo lo que les cuento, a partir de festivales colombianos, que pues nada, pues creo que pues fue una oportunidad que perdí en ese momento. O sea, creo que debía haber aprovechado para enviarlo mucho más porque había como que me lo. De hecho, estos festivales fue a partir del Meetbo que me llamaron, pero pues por alguna razón como que no lo moví más. Entonces pues sí, creo que ahora es mucho más, no sé, también como que es más común como ese moverlo por todos lados a partir de casos como el de los retratos. Bueno, hay mucha gente que está haciendo ahora que lo que hace es como enviarlo muchísimo, o sea, que se han dado cuenta como de importancia. Tal vez yo en ese instante no tenía no había caído en cuenta de la importancia que tenía eso. Creo que fue un poco lo que sucedió. Que ahora pues a partir de todo lo que ha surgido, estaba apenas comenzando el fondo, que apliqué en esa época pero no pasé. Pero a partir de todo lo que ha pasado con el fondo, como que ya es normal como que ustedes aprovechen y empiecen a enviar. También como que los envíos ahora casi todos se hacen por internet, entonces como que creo que todo eso tuvo que ver. Pero entonces sí, digamos que la distribución fue principalmente aquí en Colombia. ¿Quieres que hable de la distribución? Espérame, y hago una introducción, porque sí, digamos que hay canales de distribución, ya que Camila lo toca para que Diego nos cuente. En Colombia existen formas de distribución, ¿no? Bueno, en Colombia no, a nivel mundial existe. Nosotros aquí en Colombia contamos aproximadamente con 8 festivales grandes, importantes, para mandar los cortometrajes. Mundialmente es importantísimo que ustedes cada vez que se piensen en una película, piensen cuál va a ser su ruta de festivales o si van a
apuntarle un poco más a lo comercial, tienen que tener en cuenta que la ley de cine sí apoya y les devuelve el 125% a las personas que apoyen el cine colombiano. O sea, si invierten 100 millones, les devuelven en impuestos 125. Entonces es súper importante. Y bueno, ya conociendo esto, que hay como rutas de festivales, hay muestras, hay espacios alternativos, ustedes también pueden moverlo en, no sé, en colegios, en lugares como Cine Tonalá, que es cine alternativo, salas de cine o cineclubes. Queremos que Diego nos cuente un poco cuál fue su movimiento. Ahora sí. Mi movimiento de distribución fue 2 puntos, nulo, casi. Pero les voy a contar por qué. Y pues de pronto ya lo pueden intuir un poco de que la temática y la forma de la misma película es difícil, ¿sí? Entonces, no es la película más accesible del mundo. Al igual que Camilo, yo estaba en una situación personal diferente a la que estoy ahorita. En este momento tendría, digamos, más claridad de cómo sería la ruta de distribución, digamos. Pero en ese momento yo estaba comenzando, estaba haciendo un montón de cosas, trabajando en algunas cosas y digamos que ante todo, cuando yo acabé una primera versión de la película para graduarme. No obstante, yo quería que tuviera los más altos estándares para poderla mostrar como yo quería. Y la postproducción se extendió al menos, por lo menos 1 año y medio o más. Entonces, para dejarla como era, duré colorizando casi 1 año, casi 8 meses de a mediodía cada semana, para poder usar los equipos de más alta gama, pero a un costo mínimo. Entonces, uno sacrifica algunas cosas por otras, ¿no? Había un momento cuando, o sea, el momento de la producción y todo el mundo está interesado, todo el mundo quiere ver la película, ¿sí? Cuando uno la filma, pero después de eso empieza a apagarse un poquito la onda, ¿cierto? Y la verdad es que yo también quería que se viera como la vieron ustedes. De hecho, estaba muy contento porque se vio bien y tenía buen sonido. Usualmente, la mezcla que yo hice de sonido la hice para teatros y aquí en estos parlantes se escucha como debería ser. Pero en un televisor o algo así se escucha no necesariamente bien. Y pues bueno, o sea, mejor dicho, para llegar a mostrarla como yo quería, entonces me demoré mucho tiempo. En resumen, cuando ya la finalicé como yo quería, en 2013, ya había pasado harto tiempo desde el rodaje, 2 años, o 1 año y pico, año y 8 meses o algo así, y pues las cosas eran distintas. Yo quería mostrarla en Colombia, quería estrenarla aquí. En ese momento regresé a Colombia, entonces pensé en mostrarla en Cartagena, y surgió la oportunidad de mostrarla en Bogo Shorts, ¿sí? Entonces ellos estaban comenzando hasta ahora con el festival desde que era la primera versión de Bogo Shorts no in vitro, ¿sí? Entonces ellos lo llamaron el 11º festival, pero era el primero de verdad, según entiendo, pero era así. Entonces ellos estaban haciendo como exhibiciones. Entonces yo fui como de esa primera onda, en el sentido de que me convocaron ahí con la película y yo dije, bueno, chévere mostrarla dentro de los sessions que ellos tienen. Pero después me di cuenta de algo, y es que si la mostraba ahí, ya no podía mostrarla en Cartagena, porque ellos quieren la primicia sobre la exhibición. Entonces tuve que tomar una decisión bastante difícil, y fue eso, si la mostraba ahí o en Cartagena. Si me presentaba a Cartagena en primer lugar, ¿no? Ya más que era especulativo, de pronto me decían que no, mientras que el otro ya lo tenía. Entonces era pájaro en mano o ciento volando, ¿no? Y decidí mostrarla ahí. Fue bueno, yo pues la mostré en Bogotá, como les dije, soy de aquí, quería mostrarlo a mi familia, a mis amigos, a los colaboradores, aunque tuve muchos colaboradores en Londres también, pero quería mostrarla acá. Pero eso significó que ya quité uno de los mercados más grandes de todos, ¿no? Y pues de ahí en adelante fue presentarla como dice Camilo, ya todo es por internet, ¿no? Entonces ahora es el Without a Box y otros sistemas, plataformas virtuales donde uno manda la película. Yo mandé muchísimo la película y recibí poca
digamos, respuesta. Y siempre me pregunté por qué, porque realmente le dediqué mucho y me pareció que pues, en el peor de los casos estaba en la mitad, ¿sí? No, ni tan mala, pues no será la mejor, pero pues, pensé que al menos en algún festival. Y finalmente, de pronto el que me descifró el enigma después de como casi un año de mandar, porque también esto tiene 1 año, 2 años si acaso de vida de circuito de festivales. 2 años un cortometraje, después de eso ya no lo reciben. Y entonces pues el reloj estaba marcando, yo no sabía qué hacer y algún compañero, amigo mío de Londres, que es un italiano que hace programación de un montón de festivales, él me la pidió, me la mostró, la mostró a algunos seleccionadores de festivales y en algún momento sí me explicó que era una película difícil, porque programarla es difícil, ¿sí? Al parecer era demasiado gore para hacer drama, o sea, para hacer un drama con otros dramas, pero era demasiado sosa para un festival de gore, ¿sí? Entonces quedó en un limbo de género que yo no pensé cuando estaban haciendo esto. Me encanta la introducción de Daniel, porque precisamente ahora los estudios, como bien de pronto ahorita mencionas, que ahora todo el mundo piensa en la distribución, el marketing desde el desarrollo, ¿cierto? Y yo fui muy testarudo, ¿se acuerdan? Por eso comencé donde comencé. La señora diciéndome qué querían ver los europeos y todo el mundo de Colombia. Entonces cuando les llega un producto colombiano, bogotano, en español, de un tipo que finalmente está sacrificando todo por el amor, o sea, finalmente no se dieron cuenta, no sé, o sea, yo lo minimicé bastante, pero es una historia homosexual. Sí, es un poco latente, yo la minimicé, había pedazos bastante más explícitos del romance, digamos. Es un romance platónico entre 2 hombres y eso pues saca, digamos, alguna ampolla en ciertas personas. Y tiene un final que es bastante controversial, obviamente es casi una metáfora a lo que es el amor ciego, ¿cierto? Pero así es el cuento, yo quería ser fiel al cuento. Pero lo que no pensé es que precisamente programar ese tipo de cosas era muy difícil. Entonces, no necesariamente porque la gente es homofóbica, pero aunque lo bajé bastante, después me arrepiento. Me hubiera gustado hacerlo un poco más explícito, realmente. Ya, uno no piensa en esas cosas en el desarrollo. La señora ya me ha dicho, nosotros queremos, o sea, un amigo muy cercano, pues cercano a, de mi escuela de Londres, se ganó la Palma de Oro. Y su película es bastante el inverso a la mía, ¿sí? De hecho, es el completo inverso. Y muchas veces nos sentamos a discutir sobre nuestra estética, que era absolutamente diferente, ¿sí? A él le gusta el realismo, el Víctor Gaviria, le gusta llegar a las comunidades, y pues finalmente, no sé si han visto esa película, Lady. Pues, ha ganado el único premio que ha ganado alguien de eso en Cannes, y pues este es el inverso, y pues eso es lo que quieren ver, esto no es lo que quieren ver. Esto es para levantar ampolla un poquito, es la historia de Viridiana un poquito también, ¿no? Es levantar polvo y echárselo a los ojos a la gente. Entonces, eso es difícil para los festivales. Por eso no hubo mucha distribución. Pero al menos estuvo un poco shorts y me hizo sentir bien. Y con ustedes también. De hecho, ha tenido una distribución privada bastante interesante, porque entonces me ha abierto puertas, pero a mí, ¿sí? Pero entonces en exhibiciones como estas, como que no han sido de festivales. Igual, eso es mi historia. Ah, pero muy bien, eso es una cosa importante a la hora de ustedes tomar la decisión de qué hacer. Sí es cierto lo que dice Diego, en este momento uno está tomando la decisión de la ventana que va a exponer su trabajo en el momento que está en etapa de desarrollo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Cine Colombia, si ustedes quieren vender un corto a Cine Colombia, tienen que saber que son 7 minutos, que no puede tener escenas de sexo ni violencia, que tienen que ser finales felices, o sea, ya las ventanas nos están esquematizando lo mismo, los festivales, o sea, el festival espera algo, el festival tiene temática, quiere meter ciertos cortos. Creo que eso sí está sucediendo y para que lo tengan en cuenta ustedes. Pueden seguir el ejemplo del profesor Diego y hacerlo con pasión y compartirlo con nosotros. Y también es muy válido que ustedes quieran buscar la forma un poco más comercial. También existen distribuidoras, ¿no? Que estamos llenos de distribuidoras en Colombia en este momento.
Pero yo quiero regresar un poquito al momento de producción porque ustedes dos son producciones súper diferentes, o sea, son producciones, Camilo, ¿cuánto gastaste más o menos? O sea, estamos hablando de... Un presupuesto real, o sea, como que haya salido, no sé, 200.000, no sé, 300.000 pesos. 300.000 pesos a Digo, 50 2005, pero millones. igual sería que ahorita 1.000.000 de pesos, digamos. Pero ojo porque aquí hay una cosa importante y siento que les va a pasar a ustedes siempre y es los amigos, ¿no? Aquí ustedes son amigos en la academia y van a ser amigos en 5 años, en 10 años, en 15 y van a ser los mismos que se van a estar ayudando y que se van a estar, digamos, trabajando porque nunca le pagaste un sueldo ni a Juana ni a Carlos que estuvieron todo un semestre, que eso cuesta mucho, ¿no? ¿Cuánto cuesta un semestre de personal acompañándonos, grabando? Y no sé si nos quieren contar un poquito de esa historia, cuántas personas tuvieron, contrataciones, permisos, así como para... Bueno, si quieres, yo digo esto y me tengo que ir y me disculpo Sí, con claro. todos porque tengo una clase. O sea, que dictarme. Entonces, vamos a ser irresponsables. El costo de la película, como ya mencioné, fue como 8.500 libras. Sí, eso es como 26 millones de pesos, pero el costo real de la película es como, no sé, lo puedo evaluar en hasta 60 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque todo fue negociado y fueron muchos favores, ¿sí? Entonces, hay personas que no iban a rebajar sus sueldos, entonces esas personas pues ganaron lo que sus sindicatos iban a pedir. Ese es el caso, por ejemplo, de pronto ustedes ya lo saben, el caso de la gente de cámara. Sí, la gente que hace asistencia de cámara, que están trabajando en ese tipo de medio, ellos no rebajan su salario, tampoco de pronto los sonidistas, ellos tampoco rebajan su salario. Entonces, son rubros que pues, eran inamovibles, básicamente, sobre todo aquí en el contexto colombiano. Pero había otras personas que, como les mencioné, se fueron enamorando del proyecto, ¿sí? Entonces, para mí, el rodaje fue bastante intenso y digamos que algo del entrenamiento que tuve en Londres fue que la gente allá trabaja feliz, pero rápido y muy eficientemente. Y yo ya había filmado antes de irme allá, entonces ya había comenzado un poquito mi carrera aquí en Colombia y yo ya sabía un poco cómo era la vuelta. Entonces yo venía muy prevenido, porque ya mi primer corto lo tuve que sufrir muchísimo, que eso es otro cuento aparte. Y hasta intentaron robarme durante el rodaje, ¿sí? Uno de los técnicos. O sea, la gente aquí puede ser muy difícil al medio. Entonces yo ya venía prevenido y yo sabía que no quería trabajar con cualquier persona y fui como atrayendo personas, pero al mismo tiempo iba a ser muy exigente y filmamos todo esto en 4 días y medio. Entonces, y no fueron días de 20 horas, no, yo sabía que máximo eran 14, que es lo que es regulatorio del sindicato inglés. Entonces, también fue un ejercicio de producción bastante fuerte para mí mismo, porque yo era el director y el productor. Entonces yo me dije, tenía discusiones de Diego con Diego. Sí, Diego, el productor, era no, y toca así, pero el Diego, el director, a veces decía, la película ante todo, sí, toca hacer algo chévere. Entonces era una discusión personal bastante fuerte. Obviamente tenía un productor de campo, un jefe de producción, entonces ahí, digamos, las cosas fueron. Él se consiguió un montón de... Pero lo barato sale caro. Por ejemplo, él se consiguió el rental de unas luces que eran muy buenas. Teníamos un kit como de 15 luces, que estaba bien, pero eran fresneles y era lo básico, ¿sí? Pero grandes películas se hicieron con ese tipo de luces. No necesitamos kinos, ¿sí? Tenemos un HDMI, eso era todo lo que teníamos así como especial, pues de luces. Pero esas luces eran de un rental barato y obviamente se le caían las puerticas estas de las luces en la mitad del rodaje. Teníamos que lucharlo, pero todos estaban, o sea, ahí toca inspirar un poco, ¿sí? Si uno se va a ir por lo tacaño, así como Camilo le tocó convencer a sus compañeros, yo también tuve que convencer a colegas míos y decirles, y gente de la industria, ¿sí? Yo como, hey, o sea, estos con respeto, o sea, les voy a pagar algo simbólico, a todo el mundo le di algo, yo a todo el mundo, no hay nadie en los créditos que no haya recibido algo, así fuera chiquito. Sí, a todo el mundo le di algo simbólico, así fuera un chocolate, un CD,
al que mezcló el sonido le dio un CD. Y así, porque me parece importante saber que era un pago simbólico. Sí, es algo importante, es algo que me he aprendido a hacer. ¿Sí? No pedir un favor, sino un pago simbólico. No sé si es todo lo que querían saber. Sí. Pues, sí. Y pues muchas gracias. Yo realmente creo que quiero escuchar a Camilo. ¿Qué hago? No, lo mío es muy sencillo, es súper breve porque, de hecho ya le había comentado un poco, pues realmente eso, tuve estos dos camarógrafos que me acompañaban pues, cuando estaba disponible, digamos, que además eran pareja entre ellos, entonces como que pues se facilitó todo, o sea, eran dos amigos muy cercanos. Y ya, y en edición también tuve otro compañero que me ayudó, pero fue eso, y digamos que con ellos, pues yo ya había trabajado, llevaba toda la vida trabajando, pues eran personas muy cercanas, entonces pues yo había trabajado en las tesis de ellos, bueno, de hecho teníamos muchos negocios en común, entonces pues eso era parte o sea, y armamos un grupo, es que creo que es algo muy importante de esta época universitaria es lograr formar esos equipos de trabajo. O sea, no es nada fácil, pero por eso cuando encuentren a alguien con quien trabajar, con quien trabajen bien, como que agárrenlo, consiéntanlo, les regalitos. Es muy importante en este medio como conseguir gente con quien trabajar en todas las áreas. Es súper clave, entonces yo afortunadamente los conseguí. Otro de mis mejores amigos pues lo editamos a 4 manos. Entonces pues nada, y ahí llevamos toda la vida todavía pagándonos esos favores. Pues digo, no pagándonos, pero trabajando en los grupos, o sea, todavía nos reunimos a escribir o que necesita que grabe, todavía tenemos una relación muy cercana, entonces digamos que ese fue el proceso. No, y para mí fue ¿cómo se dice? Un obstáculo, en cierto modo, no tener tantas conexiones nuevas, o sea, porque yo fui a estudiar a Inglaterra, ¿vale? Y eso fue muy chévere porque yo hice lo mismo que hizo Camilo y ayudé a la gente y la gente también me ayudó. Pero cuando decidí venir aquí, me di cuenta que era muy difícil porque no podía atraer a las personas. Hay gente que muchas veces tenía la plata y se iba y viajaba por el mundo, pero pues no, mis amigos, fue muy difícil convencerlos y finalmente solo uno que era colombiano participó y fue el operador de cámara, pero de resto pues es difícil convencer a alguien de pagar un tiquete de, yo qué sé, 1.500 libras solo para venir a filmar una semana. Y hubiera subido los costos a tal punto que era imposible. O sea que sí aprovechen los contactos que tienen aquí, eso es importante, y hagan nuevos, ¿no? O sea, no son solo sus compañeritos, sino pues hay más gente en el mundo. Hay otras universidades. Desde ya. Claro. O sea, hay mucha gente que está ahí abierta a ayudar. Lo que va a partir, pero muchas gracias. Gracias. Pero yo me voy, pero ellos sí. No, muchas gracias a ustedes también. ¿Si tienen alguna pregunta rápida? Sí, el disco. ¿No? Les queremos agradecer de verdad y pues realmente es importante, las labores de producción a veces esconden muchas cosas atrás, la articulación y sus compañeros, de verdad. Fíjense en que grandes ideas, grandes amigos se logran. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a ustedes. Ricardo. Varias cosas, ¿verdad? Creo que sería la oportunidad para que aprovecharan y preguntaran cosas, ¿verdad? Inicialmente, casi que la definición misma de dirección y producción de audiovisual tendría que ver, por ejemplo, con esa capacidad de, no sé, persuadir, convencer, hacer amigos, es decir, lo está definiendo, ¿sí? El oficio, gracias Diego, ¿sí? Eso está incluido ahí, ¿o no? ¿Ustedes? Sí, total, o sea, eso es parte en especial de nuestro medio, en especial comenzando, en especial en época universitaria, ese convencer a la gente, como lograr buenas conexiones, eso es fundamental, pues en mi caso fue fundamental y pues por lo que cuenta Diego también, como saber moverse, eso termina estando directamente vinculado con lo que es la producción No solo acá, y la dirección. Y no solo acá ni en este momento histórico, si uno se pone a revisar los créditos de las películas cuando ruedan, y uno veía, por ejemplo, mi periodo favorito es el expresionismo alemán, entonces yo me sé todo el expresionismo alemán. Pero entonces uno ve los créditos de las películas expresionistas alemanas y luego uno empieza a ver que mucha de la gente que ellos les colaboraba eran artistas que eran amigos de ellos y
a pesar de que era un estudio gigantesco, que tenía unos salarios gigantescos y todo, para muchísimas cosas traían a sus amigos, cosas que yo no podía hacer con los técnicos del estudio, pero que yo tenía un amigo que era pintor, o que yo tenía un amigo que era escultor, o que yo tenía un amigo que era el súper diseñador de vestuario, o inclusive algunos de ellos tenían amigos en otros países y los llevaban simplemente a trabajar porque les apasionaba el proyecto. No solamente les apasionaba el proyecto del estudio que estaban armando, sino también les apasionaba cada uno de los proyectos de las películas y las ideologías que iban detrás de las películas, porque también uno atrae gente al ejercicio cinematográfico también pidiéndoles que participen en proyectos de los que estén de acuerdo. Hoy en día estamos como muy acostumbrados, porque el cine está en la escuela, que cuando uno participa en una película, uno lo hace por el cine mismo. Y uno, este es nuestro trabajo y esta es nuestra forma de actuar, esta es nuestra forma de hacer y esta es nuestra forma de vivir. Entonces si a mí me dicen, venga, ayúdeme, yo sostengo la cámara, yo sostengo el sonido y no hago preguntas, ¿cierto? Pero eso es muy nuevo. En los años 70 todavía muchas amistades se perdieron en el mundo del cine simplemente porque, no, en serio, Sergio, no vas a hacer esa toma, es muy fuerte. Y se perdían, estoy hablando de Sergio Leone, y se rompían amistades simplemente por estas decisiones ideológicas. Era un mundo polarizado, un mundo diferente. Hoy en día uno tiene gente en el mundo como Michael Moore, que cuando hace una película la hace con 2-3 pesos, gana $100 mil millones, y aún así la gente que le ayuda, esta vez que le ayudó, ¿cómo se llama la banda que sale en el de Wall Street? Los que salen tocando en Wall Street. ¿Alguien vio la peli de Wall Street? Sí. ¿Se acuerdan la banda? Esa que es súper famosa de los muchachos de hoy en día. Y ellos no le cobraron nada. Ellos hicieron todo el show, montaron todo el concierto, pusieron sus propios equipos, no le cobraron nada. Y Michael Moore sacó millones de millones por esta película. Solamente ellos están convencidos de que George Bush es malo y hay que atacarlo cinematográficamente, y así participan. ¿Sí? Entonces, no solamente es la amistad, pero hay siempre que tener en cuenta que el cine tiene un componente ideológico gigante, y no hay que olvidar nunca que el audiovisual es un negocio. El audiovisual sin negocio se extingue. ¿Sí? No hay forma de extraerlo de las lógicas de la producción. Cuando nosotros decimos que voy a producir un video, aunque sea para mí, aún así lo estoy produciendo, estoy montándome en la cadena fordista de producción, estoy montándome en los modelos de producción super postmodernos en los que yo mismo soy mi propio distribuidor de lo que sea, o me lo quedo para mí o lo que sea, pero aún así estoy ejecutando presupuesto, estoy montando producciones de otras personas, y nunca hay que dejar de tener eso en mente. Porque, voy a decir algo rudo, se le queda a uno la película en la casa, y ese es un problema que se queda. Por ejemplo, es un problema muy rudo. Por ejemplo, y vuelvo y lo digo y me voy a cansar de decirlo, es un magnífico documental que no te imaginas, y duele que no se ve más. Es magnífico, Sí, de verdad. ¿Qué de me pasó? verdad. Pues ahorita, curiosamente, pues creo que algunos saben, los que han estado en clase, pero estoy haciendo un nuevo documental a partir con estos niños. Pasaron 11 años, me di cuenta que no lo había movido lo suficiente, me di cuenta que tenía el contacto con algunos, o sea, que podía hacer los contactos, entonces estoy haciendo un nuevo documental un poco para retomarlo, porque yo quedé con ese mismo mal sabor de boca de ¿qué me pasó? O sea, claramente lo mío no era la producción, o en ese instante me faltó eso, conseguir la parte técnica como lo obligatorio, y tal vez haber conseguido algún amigo, alguna amiga que me ayudara con la producción hubiera sido fundamental, porque no le di la importancia que ahora veo que tiene, que hubiera sido. Pero bueno, espero que con esta con dos cosas que estoy haciendo ahora, otra también para relacionar un poco con lo que hablaba Daniel, que son proyectos personales, digamos, que estoy autofinanciando. O sea, creo mucho en eso, creo que todos debemos apostar, como todos andamos haciendo, me imagino ustedes y nosotros, a apostar al FS pero pues sabemos que la competencia es dura, sabemos que es complicado, pero entonces también creo en que uno debe también siempre andar moviendo cosas, o sea, no es quedarse esperando a los premios del FS, eso creo que es lo peor que uno puede hacer, quedarse esperando a ganar tal, sino nada, o sea, sí hay unos proyectos que posiblemente necesitan ese tipo de financiación, pero también yo apoyo mucho a que la gente empiece también listo, pues entonces voy a hacer un proyecto que pueda hacer yo con mi plata.
O sea, toca pensarlo, o sea, desde la misma idea uno tiene que pensarlo de esa manera, pero creo mucho en que uno no puede quedarse esperando a recibir premios. Entonces, en especial estos dos proyectos que estoy haciendo ahora, pues son autofinanciados, son de nuevo, pues los he organizado de esa manera, en que puedo hacer esa entrevista yo solo, de pronto con otra persona, pero sí, la idea es que de pronto muchas cosas de este documental pues queden en ese nuevo documental. Pero resumiendo lo que tú dices, sí es súper importante los contactos que tengan. Seguramente ellos hubieran tenido, y más en la universidad, digamos que estos que fueron documentales de el resultado documental y ficción, resultado de trabajo de grado, si necesario, si hubieran tenido un poco más del medio audiovisual, seguramente la distribución hubiera sido diferente, hubieran tenido rutas de festivales, no sé, hubieran tenido espacios alternos para presentarlo, hubieran pensado un poco en el momento de la misma edición, pensar, bueno, tengamos para este festival, pero de pronto esta edición funciona más para otro tipo de espacio. Entonces sí, es importantísimo con quiénes nos rodeamos y eso es. No, y el productor, eso por ejemplo, a mí yo lo veo y hay muchas cosas que me gustan, pero hay muchas cosas que no me gustan y creo que eso, por ejemplo, la mirada de un productor me faltó. Entonces cuando uno es el mismo productor, pues le falta esa mirada, entonces ahí tijerita, o sea, un productor que me dijera, o sea, dura media hora, que le hubiera dejado 25, algo así, yo creo que muchas cositas que creo que hubieran podido salir de la típica, el director enamorado, pues más estudiante, enamorado de su material, que no era capaz de sacar cosas que creo que hubieran podido salir. Esa mirada del productor a mí me hubiera ayudado muchísimo en ese instante. Pero es que creo que ahora es el productor el que está apoderando y se está enamorando de la película del director. Digo, y estoy hablando no tanto en el corto, sino en el largo. Ya estamos viendo muchos directores que son apabullados por el productor y uno ve la película, es un cine de productor y no un cine de realizador. Básicamente es eso. Sí, también es peligroso, toca, O sea, toca saber qué tipo de productor es toca lo dormir en importante. camas separados, o sea, toca dormir en camas separados. Es que a veces los productores aparentemente saben tanto de cine que se llevan la película. Para hablar un caso específico, El Faro de Pacho Botino. Ese es un ejemplo palpable. En cambio, Hendrix, cuando presenta el Chocó, el tipo siente y dice, esta es una película dirigida por un productor, porque él es productor y se nota. Lo otro es, claro, estamos hablando mucho de festivales y las ventanas y todo, pero la pregunta que yo le hago a los jóvenes realizadores, a los que están haciendo los cortos, están pensando en qué tipo de público cuando hacen el corto. Están haciendo, o sea, habría que preguntarle a los estudiantes qué tipo de ideas quieren contar en imágenes. Creo que ni siquiera saben qué ideas tienen para contar, porque no saben cuál es la necesidad de la historia que quieren contar, no conocen la realidad que quieren contar. Y lo otro es esa parte de la idea de la historia, y lo otro, el tipo de público, porque ahora se están haciendo, y estoy hablando de otros tipos de cortometrajístas que están realizando y escribiendo historias para jurados de festivales y no para el público que somos nosotros, que eso es el más triste, para no hablar de largometrajes que están ganando nominaciones para los Óscares, por ejemplo, porque hay muchos directores que están haciendo películas para buscar trabajo en los grandes estudios, en la UFA y en Hollywood. Y entonces, si nosotros dónde estamos como público, están haciendo cine para otra parte, y eso es lo que está pasando. Y hay 8 festivales muy importantes, pero hay más de 60 festivales en Colombia. O sea, ahorita empieza el de Villa de Leyva, arranca el de Cali, o sea, que eso es una gran ventana que tiene el cortometraje. Tanto el cortometraje como el otro que ha sido muy por debajo, que es el documental. Creo que hay muchas ventanas a través de los festivales, y habría que mirar en ANAFE, en una página ANAFE, que es la Asociación Nacional de Festivales de Cine, donde tienen colgada toda la parrilla de programación de todos los festivales de todo el año, y uno ya sabe dónde mandar los cortos. Pero también se enfrentan a la selección, que ese es lo Claro, que quiere el festival. claro. Es una cosa importante que lo que le pasó a Diego. Claro, pero es que si hubiera sido mucho más atrevido con su temática, eso iba directo para el asterisco, por ejemplo, en Buenos Aires, se hubiera mandado al cine, al Festival Cine Rosa. O sea, se le faltó una productora. Le faltó un productor también que le dijera. Y eso lo vemos muy seguido, muy a menudo, que el director y mis compañeros, que los directores quieren producir, no quieren dejar ese Hay guionistas cargo. que quieren realizar y realizar. Pues es que son guionistas, productores, directores. Creo que sí es importante como definir un poco los equipos y que articularse en equipos sí es importante.
Y lo del festival, sí hay muchos, pero sin embargo ese es el momento, es lo mismo. Empiezan a adaptarlo a los festivales, empezar a buscar qué tipo de festival es el que... ¿Con qué temática? Y, sí. ¿En qué temática? ¿Cuál le aporto? ¿Con cuál funciona mi corto? Entonces creo que también... Bueno, ¿alguien ¿Preguntas? quiere comentar más? Mencionó Juan Guillermo lo del público. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué relación necesita tener el cineasta en su trabajo en general con el público? ¿Qué hacer con el público? Es cierto que desde el punto de vista Creo que creativo no uno piensa hay- en sus ideas, pero ¿y el público? Yo creo que no hay leyes, o sea, yo creo que es tan válido el cineasta que quiere contentar a la mayor cantidad de público, al que sabe que su público de pronto es más de festival, al que quiere, mejor dicho, yo siempre he creído mucho eso en que hay que respetar y que lo que toca es entender a cada autor. Eso. Pronto es ahí que se empieza a vincular que si es artista, que si no importa, hablemos de autores y de cineastas y lo importante es entender cada una de las razones. O sea, siempre he creído que la crítica de cine a veces es muy peligrosa porque empieza a plantear opiniones personales a las cosas que le pueden gustar a mucho tipo de personas. Entonces yo creo que la línea que debería seguir un crítico debe ser más por el lado de a quién le puede gustar este tipo de película. Lo que debe hacer un crítico, más que decir esta película es mala, es terrible, orientarlo a quién le puede gustar este tipo de película. Y de pronto sí plantear, listo, a mí, o sea, saber diferenciar lo que es su opinión de pero que al mismo tiempo eso le puede gustar a otro tipo de persona. O sea, en vez de decir como algo es malo, bueno, pues es como mi opinión personal. Pero es que los exhibidores están jugando con eso. O sea, ya ni siquiera el crítico de cine está diciendo qué tipo de película va para qué tipo de público, sino los mismos distribuidores ya tienen marcado en el mapa del país qué tipo de películas van para qué tipo de público. Ya saben, ya están estratificando el gusto. O sea, no es gratuito que ahora van a estrenar la mejor película colombiana que va a tener una gran cantidad de público que se llama Ñero 7 o algo así. ¿Sí? O sea, nosotros como público nos merecemos este tipo de comedia, por ejemplo, y va a ser así con el público. Él ya sabe muy bien para qué público, pero uno tiene que ser honesto con el público. O sea, no hay que faltar, o sea, no nos tienen que faltar el respeto como espectadores para que nos pasen esa película. ¿Con quién la va a ver? Yo no sé. No, lo peor es que va a ser la más vista de la Claro, historia, obviamente. tiene todas las Más que- características. Es un taquilla, sí, pero... Claro, es complicado porque no solamente, voy a jugar un poquito de abogado del diablo, no solamente están dándole gusto al público, también lo están escuchando. Sí. Son las dos cosas. O sea, uno puede tomar una opción muy Orson Welles, Orson Welles ya mayor, de querer decirle a todo el mundo cómo es que se va a cine y qué es lo que uno tiene que hacer en el cine. Y todos vimos cómo resultó eso. En el momento en que Orson Welles decidió entender el cine, hizo la mejor película de todos los tiempos. En el momento en que él quiso decirle a todo el mundo cómo es que se hace el cine, nadie volvió detrás de él. Sí está muy mal hacer películas baratas para la gente, está horrible, pero también hay que tener en cuenta una cosa, de todas se están escuchando. Y hay cierto halo democrático en ese tipo de producciones, en todas estas películas que nos encantan. Yo la verdad soy muy feliz hablando más de esas películas, porque pues obviamente son malvadas y diabólicas y machistas y homófobas y racistas y elitistas como ellas solas y obviamente conllevan todo, además de tener un pobre lenguaje cinematográfico, conllevan todo lo que no quiero, los valores que no quiero que existan en la sociedad. Pero entonces uno se encuentra después con estas películas de cine comunitario y a mí me encanta ver este tipo de películas, porque cuando va un antropólogo y le da la cámara a la gente y les enseña ahí los reglas del cine, y se arrancan a hacer películas y luego sale todo como Padres e Hijos o Tu Voz Estéreo, y se da uno cuenta que de todas maneras la forma en la que la cámara se estratifica dentro de las personas que no tienen una cultura formada a través de años de ver y ver buen cine, sino a través de años de ver televisión, ese tipo de cine se vuelve una forma de expresión propio de ellos también. Ese tipo de cine barato, de humor vergonzoso. Tiene lenguaje cinematográfico, no tiene, es pura televisión en pantalla grande. Sí, No estamos hablando de cine, sino de televisión. Y eso es un problema gigante
cuando el lenguaje de la televisión es el lenguaje de la gente. Ok. Sí, o sea, el lenguaje del cine era un lenguaje, es un lenguaje de un solo emisor. Cuando yo tengo que sentarme inclusive callado, no puedo cambiar el canal y todas estas cosas que nos solía decir Eco hace 30 años, que era chévere. Cuando Eco defendía la televisión, ¿no? Cuando Eco se ponía a defender el lenguaje televisivo y todo este debate. En esa época todavía había la posibilidad como de verdad que los cineastas hubiéramos tomado el papel de educadores de la sociedad, pero no lo hicimos. Y hoy en día el lenguaje que habita en la gente del común es ese. Y son muy feo del común, perdón. Pero es ese lenguaje. Eso es sorprendente. Yo creo que también un poco es culpa nuestra, mía también. Porque cuando hablamos de Vittorio De Sica, no le contamos a la gente que además es súper chévere ir a verlo. ¿Sí? Es que me siento como, todos me están mirando como, ¡oh, por Dios! Pero sí pero es el cine, es un cine que escucha a la gente y ahí están las voces de ellos. Eso es lo que la gente quiere ver. Pero yo quiero decir otra cosa también de parte de la producción, porque yo he tenido, digamos que mi línea de producción hace tesis y revisamos qué está pasando con las películas y le hicimos la entrevista al director de Burning Blue, La Tierra y la Sombra, y le decíamos, bueno, pero porque ¿cómo es su proceso de distribución? Y lo primero que dice es, a mí no me interesa el público. Yo hago películas independientes y lo que me parece, y son películas autosostenibles, es lo que dice, lo que me parece importante de la ruta de festivales. Yo sé ya cómo ganarme los fondos, ya sé cómo conseguir los recursos, y son películas que lo que me interesa es recoger lo que se hace con la película, pero el público no me interesa quién vaya a taquilla. Entonces fíjense, y es una muy buena película, pero entonces si no estamos creando público, no estamos haciendo una cultura de públicos, pues sí, desde la película no estamos buscando llegar al público. Sí, claro, la pregunta es, ¿qué tipo de público está creando el cine colombiano? Pues esa es una muy buena pregunta. Sí. Y esa es una pregunta que merece ser hecha en este espacio de la universidad y que merece ser hecha a los jóvenes de hoy en día, porque yo ya no hice esto, pero ustedes son los que van a hacer y son, o sea, ustedes van a heredar un público, pero también van a crear el suyo propio. Sí, es cierto, y ojalá podamos seguir hablando de esto. Pero no. Bueno, yo creo que Muchas gracias a todos. ¿alguna pregunta? No los escuchamos mucho, que hubiéramos Sí, querido escucharlos comentarios, un pero poco ellos más. nunca hablan, ellos Están muy callados. Sí. Esperen que lleguen a nosotros. Sí. Nunca se Sentarse en esa silla. Por supuesto, algún día estarán acá, entonces no, pues les dejamos ahí lo que dice el profesor, muy importante, cuáles son los públicos que estamos formando y que están viendo, y no sé, piensen ustedes siempre en su modelo de película. Creo que la película sí tiene que ser pensada para una ventana, tiene que ser pensada desde un público y tienen que hacerla con sus amigos, eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿quieren decir algo ustedes? Muchas gracias a Camilo, digo que se tuvo que ir ya. Sí, muchísimas gracias de verdad por mostrarnos tu película, Compartirnos, que de sí, verdad. estuvo. Muy bien. Muy hermoso ese Sí. documental. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. No, a ustedes. Qué bonito.